Muy bien. Como estuve mencionando en un principio, chicos, estoy sin cámara hoy. Acá en mi consultorio no suelo tener muy buena señal, entonces es por eso la cuestión. Siempre tengo el mismo problema cuando traigo la compu a mi consultorio. Ok. Como les estaba mencionando, hoy es nuestra última clase del módulo de primeros auxilios. La siguiente clase ya sería nuestro examen final. Y hoy al terminar la clase, yo voy a alzar toda la plataforma, el Power de hoy, también la grabación de la clase, y ya voy a habilitar la carpeta con el tema que van a investigar para su trabajo práctico. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Sí, profe. Excelente entonces. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las técnicas de inmovilización. Hay evidentemente técnicas de inmovilización que nosotros vamos a poder realizar y también otras que evidentemente un paramédico o un kinesiólogo va a ser el que pueda realizar. Pero no obstante, vamos a hablar de manera general para que puedan ir observando ustedes también y vayan conociendo los tipos de vendaje. Eh, Lógicamente, en la mayoría de nuestras carreras, ¿verdad? Vamos a ir viendo vendajes, vamos a estar hablando luego sobre vendajes en algunas materias también que son propias de algunas carreras, ¿verdad? Como es en el caso de podología, también en el caso de estética principalmente, que usamos muchos vendajes a nivel estético. Y en el masaje terapéutico también se utilizan ciertos vendajes terapéuticos, ¿verdad? Entonces, es conveniente que vayan conociendo también. Creo que de entre todos los temas que hablamos en nuestro módulo, creo que esta va a ser al que le vamos a dar mayor utilidad. Ok, ¿qué es la inmovilización? La inmovilización es un método terapéutico encaminado a conseguir de modo temporal o permanente la supresión de todos los movimientos de un miembro. La falta de los mismos aumenta la gravedad de las lesiones. Entonces, definitivamente, la inmovilización se utiliza para poder minimizar los movimientos de ciertos miembros, ¿verdad? Para minimizar o suprimir o evitar los movimientos, ya sea del miembro superior, el miembro inferior o también la cabeza o el tórax mismo también. Van a estar viendo también algunos tipos de lesiones en base a eso. Entonces, la idea central de esa inmovilidad es justamente, como su nombre lo dice, inmovilizar, que no se mueva cierta parte del cuerpo. El objetivo de la inmovilización evidentemente va a ser la de evitar que las lesiones existentes se vayan agravando, ¿verdad? Porque justamente puede agravar ciertas situaciones. Por ejemplo, en el caso de una fractura, de la fractura de un hueso, lógicamente se va a tener que inmovilizar la zona para que pueda el hueso sanar otra vez. Porque definitivamente, si es que nosotros tenemos una fractura y estamos constantemente moviendo, lógicamente va a generar muchísimo dolor y obviamente no va a terminar de sanar nunca. Es por eso también que hay ocasiones en las que se suprime incluso el tema de la inmovilización y directamente ya entran a quirófano los pacientes por esa mala cicatrización muchas veces. Porque hay gente que de repente tiene fractura en la pierna o una fractura en el empeine del pie, por ejemplo.
Se le inmoviliza con yeso y ¿qué hace el paciente? Camina así con su yeso puesto, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay situaciones en las que lastimosamente no hay de otra y tienen que pasar a una cirugía, por ejemplo, ciertos pacientes. Lógicamente siempre dependiendo de la gravedad del caso, ¿verdad? Evitar el movimiento de la zona lesionada, disminuir el dolor provocado por la lesión, disminuir las complicaciones de la lesión y mejorar la comodidad del paciente. En algunos casos, en algunos tipos de inmovilización, sí es cómodo y sí le descansa el miembro al paciente. Pero hay otras, como en el caso justamente de la escayola, del yeso, o ciertas férulas también, no es para nada cómodo. Aparte que el paciente está con dolor y de repente no es cómodo tampoco. Pero en algunos casos sí. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a estar observando, por ejemplo, los cabestrillos. Eso, por ejemplo, suele ser muy cómodo para el paciente si es que tiene algún problema en el codo o en el hombro, por ejemplo, porque le descansa en ese caso. Los principios básicos. Debe suprimir la movilidad de la zona lesionada por completo. Debe ser cómoda. Práctica para retirar, evidentemente. A nivel de una articulación, se debe inmovilizar los huesos proximal y distal. La venda nunca debe pasar sobre la articulación dañada. Ok, vamos a estar observándolo justamente de qué se trata esa parte. Los elementos básicos para inmovilizar, se puede utilizar férulas hinchables, transparentes, férulas de aluminio maleables, entablillados improvisados, vendajes, cuello ortopédico y tablero espinal. Aquí podemos observar justamente a las férulas hinchables y las férulas de aluminio maleables, los inmovilizadores justamente de los dedos, ciertos tipos de vendajes, porque los vendajes son variados, no hay un solo tipo, sino varios. Un ratito. Las escayolas de repente también improvisadas, ¿verdad? En el caso de que haya presencia de algún hueso roto. El collarín ortopédico justamente en el caso de los accidentados, que suele ser muy común su utilización cuando solemos observar, por ejemplo, ciertos accidentes así automovilísticos o de motocicleta. Se le suele colocar este tipo de collarín a los pacientes. Y la tabla, justamente, a ver, un ratito, el tablero espinal sería más bien como la camilla para transportarle al paciente, ¿verdad? Para pasar del suelo a la ambulancia, por ejemplo. Esta suele ser ese tablero espinal que se suele utilizar en esos casos. Inmovilización del cuello. Utilizar el collar cervical para inmovilización. Lógicamente, estamos hablando de inmovilización. Paciente tumbado boca arriba o sentado de cúbito supino. De cúbito supino es cuando el paciente se acuesta boca arriba. Buenas tardes, Diego. Las técnicas o la maniobra que se realiza en ese caso para colocarle la inmovilización del cuello, se tira suavemente y firmemente de la cabeza del paciente, alineándola si es necesario. Con el eje de la columna, se alinea con el eje de la columna entonces. Colocarlo con la parte escotada bajo la barbilla, fijando el velcro a continuación. Entonces, se le coloca de este modo, ¿verdad? Se alinea principalmente la cabeza con relación al eje de la columna y se le coloca de este modo el entablillado. Perdón, el collarín. Tiene una
estocada bajo la barbilla, dice. La barbilla menciona, que sería esta zona. Entonces se le coloca esto enfrente para que justamente se quede fijado al mentón. O más o menos así para a modo de referencia para que le entiendan más o menos. Cuando se refiere a tirar suavemente y firmemente la cabeza del paciente, no es que le va a traccionar la cabeza, sino que si en la cabeza, por ejemplo, está de costado, entonces alinea, evidentemente, boca arriba para que el paciente se le pueda colocar el collarín. No es que le va a tirar de la cabeza y después, qué sé yo, justo tenía una fisura en el cuello y lo decapitó a ese paciente. La clavícula. Reducirla pidiendo al paciente que lleve los hombros hacia atrás, inmovilizar con un vendaje en 8, almohadillar con algodón previamente toda la zona del vendaje. Entonces, la clavícula sería el huesito que tenemos por encima del pectoral, ¿verdad? Cerca del cuello ya. Entonces, nosotros para poder inmovilizar la zona de la clavícula, usualmente se da, por ejemplo, por fractura en el deporte y demás. Entonces, se le pide al paciente que mande los brazos hacia atrás en esta disposición para que justamente se pueda inmovilizar la zona de la clavícula. Entonces, se realiza un vendaje en 8, similar a esto, queda como en forma de una mochila para que justamente la clavícula se pueda alinear otra vez. Y de ese modo, justamente también hace que descanse esa lesión. Hombro y escápula. La escápula es la famosa paleta o el omóplato, como comúnmente se lo llama. Rellenar el espacio entre el brazo y el cuerpo con algodón, justamente para evitar fricciones. Colocar el antebrazo en ángulo con el brazo y sostener aquel con un cabestrillo, con la palma de la mano hacia adentro, en esta disposición. La palma de la mano pegada a lo que sería la parte del pecho, el tórax. Y vendar al cuerpo sin comprimir. Entonces, justamente se fija entonces el brazo por el cuerpo del paciente con la mano o la palma hacia justamente fijado al tórax y luego se le coloca un cabestrillo. Esto sería el cabestrillo en este caso. Solo que acá le vuelve a envolver con otro tipo de venda para evitar que el hombro realice cualquier tipo de movimiento. Si el hombro y la escápula están lesionadas, en ese caso se realiza este tipo de vendaje. Por ejemplo, se suele dar mucho ahora las lesiones también, por ejemplo, del manguito rotador, que es un grupo muscular, ¿verdad? En donde se inserta un cierto grupo muscular, se inserta en un tendón en la zona del hombro, ¿verdad? Lo que sí suele suceder mucho que cuando las personas realizan ciertos movimientos muy repetitivos, suele generar en la zona del tendón microtraumatismos que generan a su vez o a su paso una inflamación. Entonces, en ese tipo de situaciones, cuando mucho tiempo ya está el paciente con esa lesión, por ejemplo, en el hombro, qué sé yo, un mínimo movimiento de sobreesfuerzo que realice puede soltar ese tendón. Y en ese caso se utiliza este tipo de inmovilización hasta llevarle a un centro asistencial al paciente. E incluso suelen irse así o suelen irse, qué sé yo, con un cabestrillo, pero les mandan de este modo a reposar posteriormente a la espera ya de su cirugía. Porque sabemos que cuando hay un tendón roto, directamente de cirugía ya la cuestión. El brazo puede utilizar varios métodos. Cuando hay una lesión en el brazo, evidentemente. Se puede utilizar una férula hinchable
que es similar a esta que habíamos visto aquí, es como esto. Acá adentro va el brazo, evidentemente. Y también se puede utilizar dos férulas. Una en el lado interno del brazo y la otra cerca del codo o la axila. Otra en el lado externo y ambas deben sobresalir por debajo del codo. Entonces, se le envuelve al brazo, en este caso, porque este es el brazo y este es el antebrazo. Al brazo se le envuelve entonces con una tablilla en una disposición externa y en una disposición interna. ¿Cómo para eso, verdad? Externa, lógicamente, cuando el brazo da hacia afuera, e interna ya sería del lado en donde se pega el brazo al tórax, ¿verdad? Al cuerpo aquí. Entonces, entre la axila y el codo sería la cuestión. Y justamente tiene que sobresalir esa maderilla o la férula en sí, tiene que sobresalir por debajo de lo que es el límite del codo. Hasta aquí estaría el codo, entonces tiene que sobresalir esta partecita para que pueda fijar mejor esa zona. ¿Para qué, o sea, por qué o para qué tiene que sobresalir esa férula del codo? ¿Por qué creen ustedes que tiene que sobresalir? Puede ser para que apoye el codo del brazo para flexionar. Exactamente. Uno por eso. Y otro para que limite el movimiento del codo en sí. Acá, por ejemplo, nosotros le limitamos al hombro. Si nosotros le dejábamos así, por más que tenga dos entablillados a los extremos del brazo, igual va a poder mover el hombro el paciente, por ejemplo. Por eso es que acá justamente se le envuelve otra vez con otra venda. Sin embargo, en este caso, el movimiento que puede realizar el brazo para que justamente agrave su situación sería la extensión del codo. Entonces, sobresale este entablillado para limitarle el movimiento al codo. Muy bien. Excelente acotación. Codo. Inmovilizar la posición en que se encuentre, menciona. Si está en línea recta, o sea, de este modo, extendido, se le coloca, o sea, tienen dos alternativas. Se le coloca una férula de compresión hinchable, que es la que vimos anteriormente, o se le coloca una férula en la cara anterior. A ver, esta sería la cara anterior, pero esto está por debajo. En teoría tendría que ser aquí el entablillado para evitar justamente la flexión del codo. Desde la axila hasta la palma de la mano y fijarlo con una venda nuevamente. Si está en ángulo, también tiene dos alternativas. Estos serían ángulos. Una férula hinchable que habíamos mencionado antes o colocar el antebrazo en cabestrillo. Fijarlo al cuerpo con un vendaje que lo incluya en traumatismos leves, inmovilizar con un vendaje. Si es, qué sé yo, es un golpe nada más que no tuvo tanta repercusión al punto de fisurar o de fracturar, por ejemplo, el codo, entonces se utiliza nada más que este tipo de vendaje. Que después vamos a ver qué tipo de vendaje, de qué tipo de vendaje se trata. El antebrazo, alinear si es necesario. Eso en el caso de que sea una fractura, por ejemplo. Dos alternativas de tratamiento tenemos en ese caso. La primera, que es la utilización de una férula hinchable de medio brazo. Sería de este modo. Colocar el codo en ángulo recto con el pulgar hacia arriba. Dos férulas que vayan desde el codo a la raíz de los dedos
una sobre la cara anterior y otro sobre la cara de forma en que descanse en ella la palma de la mano. Y la otra sobre la cara posterior y vendaje. ¿Cómo sería? Sería en este caso de este modo, pero con una férula, ¿verdad? Las férulas se pueden improvisar con unas revistas, sostener el antebrazo con un cabestrillo. Esto se coloca acá así, de este modo, en la cara anterior y en la cara interna, o sea, en la cara exterior, perdón, externa e interna, y luego se le venda otra vez, se le recubre el paciente. Y posterior a eso se le coloca un cabestrillo justamente para que le descanse el brazo. Porque si el paciente se queda así, va a tener una repercusión otra vez sobre el hombro esta posición, porque sí o sí va a terminar lesionando el hombro también. Y la férula improvisada con revista, que sería de este modo. Es la misma cosa que esto, solo que en este caso se realiza con revistas, ¿verdad? Y en este caso también tiene que utilizar un cabestrillo. En ambos casos se utiliza el cabestrillo entonces. La muñeca. Dos posibilidades también tenemos, o dos maneras o técnicas para poder inmovilizar la muñeca. Igual que en el antebrazo, entonces con las férulas del lado interno y externo, y se le coloca el cabestrillo en ese caso. Y en el caso de que sea un esguince, se puede vendar. Este sería un vendaje en 8. Después les voy a ir hablando de los tipos de vendajes también, pero este sería un vendaje en 8 también. Se encastra primero, o sea, se anclaje en la... Sí, te escucho. Te escucho, Ana. Hola, profe. Quería preguntarte algo, profe. ¿Viste si te fisuras la muñeca, es necesario vendar hasta el codo? O sea, hasta arriba del codo. Sí, es conveniente porque los movimientos que realiza la muñeca realiza en esta posición, elevando los dedos hacia arriba, sería una extensión de muñeca. Si en esta posición enviamos la mano hacia abajo, sería una flexión. Y en ese caso, los Mm. músculos que trabajan aquí serían los músculos del antebrazo. O sea que este grupo muscular es el que trabaja para realizar los movimientos de la muñeca. Y ese grupo muscular se origina en el codo y se inserta en los dedos. Entonces, sí o sí tiene que inmovilizarse por encima del codo para evitar el movimiento del codo y de la muñeca. Este grupo muscular que justamente les estoy mencionando es biarticular. ¿Qué quiere decir eso? Que trabaja en el codo y también en la muñeca. Por eso es que siempre sí o sí van a observar que se le enyesa hasta por encima del codo. Hay ocasiones en las que dependiendo del tipo de fractura también que sea, se le enyesa hasta el antebrazo nomás. Pero en otros casos sí es por encima del codo. Si son los dedos, por ejemplo, en ese caso sí hasta dos dedos antes del codo, hasta ahí se le enyesa, por ejemplo. No obstante, usualmente si es que en el caso de que no entren en una cirugía también, porque la mayoría de los casos quieren operarlo. Pero esto en el caso de un esguince, ¿verdad? Qué sé yo, nos caímos sobre la mano y sobreextendimos la muñeca, por ejemplo, y en ese caso se lesiona. Ahí sí se puede utilizar este tipo de vendaje, por ejemplo, para limitar el movimiento para que repose la articulación. Y en la mano, cuando el paciente, o sea, el paciente en este caso tiene que agarrar un rollo de venda y sostenerlo para mantener los dedos en semiflexión. O sea que esto sería una semiflexión. Entonces utiliza una venda o algo que pueda sostener mientras se le hace su vendaje con la férula. La férula va desde el codo hasta los dedos e incluso sobrepasando el límite de los dedos. Con la palma de la mano apoyada sobre ella y vendar.
evidentemente el entablillado abajo y vendamos el antebrazo o desde el codo hasta los dedos. Y también, lógicamente, como les mencioné antes, se tiene que utilizar un cabestrillo para limitarle también, o sea, para descansarle, mejor dicho, al hombro, porque de igual manera, lógicamente, el hombro es el que va a estar trabajando. Okay. Cuando se trata de lesiones a nivel de los dedos de la mano, tenemos dos tipos de técnicas también para inmovilizar. Férula de aluminio maleable, que sería esto, lo que vemos aquí, desde la mitad del antebrazo hasta el extremo del dedo, o sea, hasta aquí. Entonces, se utiliza de ese modo y luego se fija con un esparadrapo en espiral con un vendaje y el dedo debe quedar semiflexionado. En este caso es el dedo índice, creo. En el caso de que sea el dedo índice, ¿verdad? Se utiliza entonces de ese modo. Inmovilícelo al dedo vecino, sano, con tiras de esparadrapo o con una venda, sostener la mano en cabestrillo también. Acá, por ejemplo, es la otra opción que tenemos en el caso de que sea, por ejemplo, una fractura en el dedo. Entonces, se le hace un entablillado o un anclaje con el dedo sano para que justamente el dedo sano sea el que le fije. Luego se le venda o se le recubre con un esparadrapo o con algún tipo de venda rígida en este caso. Y también se le coloca en cabestrillo. O sea que con el cabestrillo se utiliza. Las costillas. En el caso de las costillas, por ejemplo, es muy frecuente cuando ocurren caídas de algún lugar alto, o sea, un cierto, desde un cierto nivel, ¿verdad? Pero usualmente cuando se trata, por ejemplo, de las costillas, si hay alguna fisura o alguna fractura, lógicamente no se le va a enyesar al tórax, ¿verdad? Solamente en ese caso se inmoviliza, independientemente de que haya fractura o no. Usualmente se le inmoviliza con un vendaje también. No es necesario inmovilizar en caso de lesión o fractura de una sola costilla. Colocar al herido en la posición en que se encuentre más cómodo, semisentado o acostado sobre el lado lesionado. En caso de fractura múltiple, inmovilizar colocando un almohadillado sobre la zona fracturada y vendar alrededor del pecho. Entonces, evidentemente, se le recubre al paciente de este modo. Se suele colocar un almohadillado o algún tipo de tela cómoda sobre la zona lesionada, evidentemente, y luego se le recubre con alguna venda para limitar el movimiento que realiza el tórax. Este tipo de inmovilización, como les digo, usualmente se realiza cuando hay más de una costilla afectada, en ese caso, ya sea una fisura y una fractura, o dos fracturas o dos fisuras. Ese es el tipo de inmovilización que se realiza. No obstante, hay ocasiones en las que los pacientes igual terminan sanando sin ningún tipo de movilidad, porque tampoco realiza demasiado sobreesfuerzo el tórax. Pero sí estorba y duele mucho al acostarse, por ejemplo. Okay. Rodilla. Te escucho, Diego. Profe, ¿por qué dice ahí que si con una sola costilla te puedes acostar en el lado lesionado? No es por el revés. Espérame. A ver. Si le encontré más cómodo, se me sentó acostado sobre el lado. O acostado sobre el lado lesionado, sí. Acá, por ejemplo, justamente lo que mencionas. Eh, a ver. Usualmente, bueno, dependiendo. Si el almohadillado ya le colocamos de ese lado, no pasa nada. Porque la idea, pues, es que en el caso de que haya alguna fractura, por ejemplo, en ese caso, sobresale esa fractura, eh,
Sobresale en el sentido de que se abulta en una zona, ¿verdad? Y la idea pues es inmovilizar y relativamente recolocar otra vez a ese hueso fracturado. Como les digo, hay evidentemente técnicas que nosotros vamos a poder realizar y hay técnicas que es más propia del paramédico. En este caso, ellos son los que se encargan de colocarle, por ejemplo, de ese modo, dependiendo otra vez de la posición en la que le va a colocar, ¿verdad? Porque lógicamente si es que está fracturado y sobresale el hueso y se le recosta de ese lado, evidentemente le va a doler mucho más, ¿verdad? Pero creo que sí tipearon mal. No, y justamente por eso, porque, o sea, es lo más lógico. Si a mí me duele, no me voy a recostar de ese Claro, lado. exactamente. Sí, dependiendo, no sé que ya se le coloque, por ejemplo, el entablillado, el almohadillado ahí. Ahí aminora, ¿verdad? Pero medio ilógico también, la verdad. Y lógico. Sí, Ahí está, profe. muy bien. Rodilla. En el caso de las rodillas, dependiendo también del tipo de lesión que se pueda dar en esa zona, porque usualmente no sería la parte tampoco ósea, sino hay ocasiones en las que es de manera interna la lesión. En ese caso, se alinea la pierna y tenemos dos alternativas o dos métodos también. La primera siempre, ¿verdad? La férula de compresión hinchable, que es de pierna entera. O sea, se le coloca la, la férula de compresión, se le coloca en toda la pierna, ¿verdad? Se inmoviliza toda la pierna. Y la férula posterior se coloca desde la férula, desde el talón hasta el glúteo. Y también podemos colocar un almohadillado debajo de la rodilla y el talón y fijarlo con vendas sin cubrir la rodilla exactamente. Sería de este modo. Se coloca acá debajo el entablillado y por debajo del talón o debajo del tobillo en este caso y de la rodilla se coloca un almohadillado. Justamente para que, porque si es que le colocamos esta férula así por debajo, va a haber huecos debajo de la rodilla y debajo del tobillo. Entonces justamente es para que coapte mejor y para que haya una mayor comodidad es que se coloca esto así, estos almohadillados en esa zona. Y luego se le recubre con una venda toda la pierna a excepción de la rodilla también. Esto más bien por el hueso de la rótula, en este caso. Y en el caso de la pierna también tenemos en este caso tenemos cuatro alternativas. Acá, por ejemplo, vamos a ver dos de ellas. Férula hinchable, que es la que estuvimos mencionando. Férula posterior, que va la misma cosa que en el caso de la rodilla, desde el talón hasta el glúteo, pero manteniendo el tobillo en 90 grados. Bueno, de hecho que acá también está en 90 grados. Muy bien. Dos férulas, una en la cara externa y la otra en la cara interna de la pierna, desde el talón hasta el muslo, en este caso. Acá, por ejemplo, le va a recubrir hasta los glúteos, pero en este caso es a los lados le coloca. Se coloca una férula por la cara externa y se rellena el hueco entre ambas piernas y se fija con vendas que abracen a ambas. Se puede utilizar esta forma combinándola con la del otro lado en caso de lesiones de ambas extremidades. O sea, en este caso, por ejemplo, se fijan los lados también, se le coloca ciertos almohadillados también en las zonas para rellenar más bien la extremidad. Y en este caso se le fija la misma cosa que aquí, pero le encastran o le recubre a la pierna sana también en ese caso. O si están ambas lesionadas, mejor aún, ¿verdad? Se le coloca el entablillado de este modo y se le fija ambas piernas. Realmente no suelo ver ese tipo de situaciones, pero sí la de
Esta imagen es más común en ese caso. Siempre esto, evidentemente, qué sé yo, el paciente sufrió un accidente o lo que sea, y se le entablilla, se le inmoviliza de ese modo hasta llevarlo a un centro asistencial. Y después ya ellos se encargan de inmovilizar adecuadamente. Ok. Tobillo y pie. Extraiga el calzado, lógicamente, desabrochándolo o cortándolo sin intentar sacarlo tirando de él, porque queremos hacer eso. Tenemos 4 alternativas en ese caso. La férula hinchable hasta la media pierna. Férula posterior, como en el caso de la pierna. 2 férulas, como en el caso de la pierna también. O sea, la primera se le coloca el entablillado por debajo y luego se le va recubriendo. O las 2 férulas que a los lados, lado externo y lado interno, y se le recubre otra vez. O en traumatismos leves o en esguinces se realiza un cierto vendaje, que sería este vendaje en ese caso cuando se trata de un esguince o un golpe nada más. Chicos, en menos de un minuto se va a cortar la clase. Nos conectamos nuevamente, entonces así para terminar rápido, ¿está bien? O si quieren un poquito de tiempo para receso, igual, depende de ustedes. Continuado nomás, profe. Ok, muy bien. En un ratito se corta entonces y nos conectamos de nuevo.